Buenas tardes, hoy venimos a presentar nuestro proyecto de aula que tiene como título identificar las características morfométricas de la microcuenca Monte Adentro ubicada en el municipio de Pamplona, norte de Santander. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Anderson Albeiro Maldonado, Juan Camilo Saldaña, quienes habla, Alberto Rincón Peñalosa. Entonces, las características morfométricas corresponden a la aplicación de procedimientos que a través del estudio de la morfología y geomorfología caracterizan los rasgos propios de las cuencas hidrográficas en valores numéricos. Pero dependiendo de ese valor numérico, pues viene una descripción, como qué significa cada numerito que me está dando. Entonces es importante conocer estos valores, estas características, para tener un conocimiento sobre la cuenca. La quebrada Monte Adentro pues nace a 3.200 metros sobre el nivel del mar en la vereda que lleva el mismo nombre, ubicada al sur oriente del municipio de Pamplona, norte de Santander. Esta microcuenca tiene su origen en la naciente denominada el Chorro de las Pavas y recorre 5.2 kilómetros hasta el encuentro con la quebrada del Volcán, con la que conforma el río Pamplonita. Esta pues tiene una relieve es quebrado, razón por la que pues, sus drenajes son muy cortos y poco ramificados. La microcuenca tiene pendientes altas en su nacimiento y ya pendientes bajas en su parte final. Como objetivo general, como el principal objetivo, tenemos que identificar las características morfométricas de la microcuenca Monte Adentro, ubicada en el municipio de Pamplona, norte de Santander. Ese es el objetivo general. Para poder llegar a ese objetivo general, pues hay ciertas tareas o objetivos específicos. Primero, determinar los factores que influyen en la determinación de las características morfométricas. Entonces, antes de identificarlas y determinar esas características, pues hay que tener todos los factores, las mediciones que hay que hacer, como su área, su longitud, que muy bien se pueden, en este caso, lo hicimos por Google Earth, donde nos da pues su área, su perímetro y cada una de estas mediciones que debemos tener en cuenta. Segundo, analizar cada uno de los parámetros informáticos de la cuenca Monte Adentro ubicada en el municipio de Pamplona, norte de Santander. Entonces, cada uno de estos parámetros nos va a dar, como decían antes, en números, pero se tiene una descripción. Entonces, saber qué significa cada una de estas, qué significa ese valor, que es, aquí nos dé por lo menos, por ejemplo, que si es de forma oval o redondeada. Tercero, obtener conocimiento previo sobre las características morfométricas de una cuenca. Pues antes de terminar todo y de empezar, pues tener un conocimiento previo sobre estas características, para qué me sirve, qué son, cómo las utilizo, qué me indica cada una de ellas, que si tiene una pendiente accidentada, qué significa, que si es de una forma oval, que es su red de drenaje, o sea, me permite conocer todo esto pues antes de empezar con el proyecto. Cuenca hidrográfica. Se entiende por cuenca hidrográfica el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales de caudal continuo o intermitente que confluyen en un curso mayor que a su vez pueden desembocar en un río principal, en un depósito natural de agua, en un pantano o directamente en el mar. Esto quiere decir, en otras palabras, que la cuenca hidrográfica es toda área de terreno que reúne el agua precipitada en el sistema de drenaje natural. Luego la reúne y evacúa en un punto de salida. Una cuenca se puede representar matemáticamente mediante sus parámetros físico-geológicos. Existen tres tipos de cuencas. Las cuencas exorreicas, endorreicas y arreicas. Las cuencas exorreicas son todas cuencas que vierten sus aguas o drenan sus aguas en el mar o en el océano. Endorreicas desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen comunicaciones fluvial con el mar. Arreicos son las aguas que se evaporan o se filtran en el terreno antes de encauzarse en una red de drenaje. También son frecuentes en el área del desierto. Manejo de cuencas hidrográficas. Se entiende por manejo de cuencas hidrográficas a la aplicación de principios y métodos para el uso racional, integrado y participativo de los recursos naturales de la cuenca, fundamentales del agua, el suelo y la vegetación. Importancia de una cuenca hidrográfica. Las cuencas hidrográficas son algo más que solo el área
de drenaje en o alrededor de nuestras comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las cuencas hidrográficas en sí son necesarias para brindar un hábitat a las plantas y a los animales y proporcionar agua potable para la gente, sus cultivos, como lo dije anteriormente, los animales y industrias. También nos proporciona la oportunidad para divertirnos y disfrutar de la naturaleza. La protección de los recursos naturales en nuestras cuencas es esencial para mantener la salud y bienestar de todos los seres vivos, tanto en el presente como en el futuro. Componentes de cuenca hidrográfica. La biología, los bosques, los cultivos y en general la vegetación. Físico, el agua, el suelo, el subsuelo, el aire, son los componentes físicos de la cuenca, y socioeconómico son las comunidades que habitan en la cuenca o alrededor de ella. Bueno, morfometría de una cuenca. Bueno, primero que todo, la morfometría de una cuenca quiere decir las características de esta. Esto para poder interpretar y pues saber qué se presenta en ella, ¿no? El análisis morfométrico permite interpretar y predecir los comportamientos hidrológicos y de torrencialidad de una cuenca hidrográfica. Este análisis es realizado mediante la obtención del índice morfométrico a partir de la forma de la cuenca, red de drenaje y el relieve. Las características de la cuenca. El área, que es medida en kilómetros cuadrados, es una de las características más importantes de la cuenca, dado que influye directamente en la producción potencial del agua y en consecuencia en la magnitud de los caudales producidos por la misma. El perímetro de la cuenca. Este se calcula a partir de la medición de la longitud de la línea divisoria. También se mide en kilómetros. Longitud axial de la cuenca también se mide en kilómetros. Se determina siguiendo el curso de aguas más largo correspondiente al drenaje principal desde la desembocadura hasta su nacimiento en línea recta. Longitud de corriente principal en kilómetros también se mide. Se determina midiendo las longitudes de la corriente principal desde su nacimiento hasta el cierre de la cuenca. Longitud máxima de la cuenca también se mide en kilómetros. Es la longitud medida entre los puntos extremos de la cuenca desde la desembocadura hasta el punto más lejano de la cuenca. Longitud de corriente. La longitud de corriente corresponde a la sumatoria de la longitud de todas las corrientes de la cuenca, bien sea permanentes o intermitentes. Este también se mide en kilómetros. Número de corrientes corresponde a la cantidad de corrientes presente en la cuenca. Ancho medio de la cuenca. Este dato promedio se obtiene del coeficiente entre el área de la cuenca y la longitud máxima de la cuenca. Altura máxima y altura mínima es la elevación sobre el nivel del mar desde el punto más alto y el punto más bajo de la cuenca hidrológica. Factor forma. Este factor es uno de los más utilizados para medir la forma de la cuenca. Fue desarrollado por Horton, el cual nos dice que el postulado de Horton establece que la curva que representa la capacidad de infiltración se manifiesta de esta manera solo si la intensidad de precipitación es mayor que la capacidad de infiltración del suelo analizado, y es expresado mediante la siguiente ecuación, el cual quiere decir que el factor forma es igual al área de la cuenca sobre la longitud axial de la corriente elevado al cuadrado. Si esto nos da de 0 a 0,25, quiere decir que el factor forma es estrecho. Y si es de 0,25 a 0,50 alargado, de 0,50 a 0,75 amplia, de 0,75 a 1 ancha. Quiere decir que entre más estrecha sea o más bajo sea el factor de forma, eh, la posibilidad de creciente es menor, y pues entre más grande sea el factor forma, la posibilidad de creciente es mayor. Índice de circularidad de Miller. Miller definió este parámetro como la relación del área de la subcuenca y el área de un círculo con una circunferencia igual al perímetro de la subcuenca. El índice de circularidad de Miller se calcula o es igual a 4pi por el área sobre el perímetro al cuadrado.
Quiere decir que entre menor sea el índice de circularidad de Miller, su forma será oblonga, dependiendo si es de 0 a 0,25, si es de 0,25 a 0,50 será ovalada, de 0,50 a 0,75 será oval y de 0,75 a 1 será circular. Tiempo de concentración. El tiempo de concentración es el tiempo transcurrido desde el final de la lluvia hasta en el momento que se acaba la curva de bajada, es decir, hasta el final de la correntía superficial. Esto quiere decir que el método de concentración es el tiempo que transcurre la lluvia desde que inicia hasta que ya se acaba. Hay diferentes formas o diferentes métodos de hallar el tiempo de concentración. Uno de los más utilizados o lo que nosotros utilizamos, el método de Kirby, método de California y método de Temes. El método de Kirby es utilizado para cuencas de tamaño mediano y pendientes considerables. Su fórmula, como se ve ahí plasmada, método de California. El método de California es utilizado para cuencas pequeñas y situadas en zonas agrícolas, igualmente como dice su fórmula. Y el método de Temes se trata de un método utilizable en cuencas de tamaño variable, ampliamente utilizado en la península ibérica, válido para cuencas de 1 km² a 3000 km² y con un tiempo de concentración desde 15 minutos hasta 24 horas. Y como se ve en la diapositiva, esa es su fórmula. Curva isométrica. La curva isométrica indica el porcentaje del área de la cuenca o bien la superficie de la cuenca que existe por encima de las ciertas cotas determinadas. Como se indica acá en su gráfica, la cota o la curva A quiere decir que es una cuenca que está en estado de juventud. La curva B quiere decir que es una cuenca que está en estado de madurez y la curva C quiere decir que es una cuenca que está en estado de vejez. Cuando la cuenca se presenta entre A y B quiere decir que es una cuenca que está pasando de estado de vejez a estado de madurez, igualmente de estado de madurez a estado de vejez. Metodología, recolección de datos y aplicación de software y herramientas. Esta etapa se enfoca en la búsqueda de información requerida, en la cual se tendrá por medios oficiales tales como bases de datos de la Universidad de Pamplona y bases de datos del IDEAM. Para los distintos estudios morfométricos y climatológicos se usarán datos obtenidos por los distintos softwares QArcGIS y Google Earth Pro. Delimitación de la cuenca. Con la ayuda de nuestro programa, delimitamos nuestra microcuenca. Esta nos arroja datos de área y perímetro que son necesarios para calcular los datos morfológicos. En esta nos dirigimos a polígonos y trazamos nuestra cuenca. Identificación de escurrimientos y cauce principal. Con la herramienta de trazo trazamos nuestro cauce principal que va desde desembocadura hasta el punto final donde encontremos el cauce. Este lo colocamos de un color azul oscuro. Los escurrimientos procedemos a hacer lo mismo. Nos vamos a la herramienta trazar trazo y esto lo colocamos de un color azul más claro. Allí trazamos cada uno de nuestros cauces, cerciorándonos de que la línea pase por donde va cada cauce. ¿Esto para qué se hace? Esto se hace con el fin de obtener una imagen de nuestro cauce y de nuestra cuenca con cada uno de sus escurrimientos para tener una mayor exactitud a la hora de calcular nuestros datos. Con lo anteriormente hallado, procedemos a calcular el orden de nuestra cuenca. Este orden lo hacemos desde los escurrimientos exteriores, enumerándolos de 1, en donde hay 2 escurrimientos de 1, estos forman un orden 2, y así sucesivamente. Si hay 2 orden de número 2, estos generan un escurrimiento de orden 3. En nuestro caso, en nuestra cuenca, nos dio un escurrimiento de orden 4, una cuenca de orden 4. Este orden número 4 nos ayuda para hacer la relación de bifurcación
que se hace con la siguiente fórmula, que es relación de bifurcación es igual al número de orden sobre el número de orden más 1. En nuestro caso, nos dio 4 órdenes. De orden número 1 es de 21 drenajes, hay 21 drenajes de orden 1, hay 11 drenajes de orden número 2 y hay 5 drenajes de orden número 3, 2 drenajes de orden número 4 para, para una bifurcación de 2.2. ¿Qué quiere decir esta bifurcación? Nos dio 2.2, esto es de un orden bajo, quiere decir que es una cuenca bien drenada, pero presenta crecidas más violentas. Si no fuera dado un orden de bifurcación más alto, sería una cuenca mal drenada con crecidas menos violentas. Los resultados de lo anteriormente hecho, el área nos dio de 1.16, perímetro de 5.11, longitud axial de 2.14, ancho máximo de 0.78, ancho promedio de 0.6, longitud del cauce principal de 2.21. Estos datos nos sirven en este caso para el factor forma. El factor forma nos da una fórmula que es el área de la cuenca sobre la longitud del cauce principal. Nos dio un factor forma de 0.23, que según este cuadro corresponde a una cuenca estrecha. ¿Qué quiere decir que una cuenca es una cuenca estrecha? Que tiene una producción sostenida de caudales bajos y potencial de crecientes bajos, según el factor forma. Ahora vamos con índice de circularidad de Miller. Este índice de circularidad de Miller nos da una fórmula de 4pi por el área de la cuenca por el perímetro de la cuenca al cuadrado. En este caso nos da 0.55, que según lo visto en el cuadro corresponde a una cuenca oval. Según el índice de circularidad de Miller, corresponde a una cuenca oval con una producción sostenida de caudales moderados y potencial de crecientes altos, según Miller. Tiempo de concentración. Por el tiempo de concentración tenemos tres métodos. El método de Kirchhoff nos dio 0.67 horas, que equivale a 10.1 minutos. El método de California nos dio 0.23 horas, que equivale a 13.4 minutos. Y por el método de TEMEC nos dio 0.67 horas, que equivale a 40 minutos. Estos fueron los tiempos de concentración que corresponde a nuestra cuenca. Curvas de nivel. Con nuestro Google Earth Pro y en conjunto con QArcGIS obtuvimos las curvas de nivel de nuestra microcuenca. Estas nos ayudan para hacer la curva isométrica, ya que con esta obtenemos elevación y podemos hallar el área entre cada curva. Esta gráfica nos muestra una relación entre punto medio entre cotas y el porcentaje de acumulado de áreas. Como vemos, esta es una curva, nos dio una curva no tan pronunciada, lo que quiere decir que es una curva joven, pero está en transición a madurez, ya que la curva de acá no presenta una muy buena pronunciación con lo que tenemos acá. Entonces, esta es una cuenca que está en fase joven, pero está en transición a madurez. Bueno, como conclusión, pues se determinaron las mediciones necesarias para lograr identificar las características morfométricas de la microcuenca Monte Adentro, ubicada en el municipio de Pamplona y norte de Santander. Pues se logró determinar su área, su perímetro, su longitud axial y cada una de estas como parámetros para poder identificar estas características. Nos arrojó también que la microcuenca es de un orden 4, es estrecha con producción sostenida de caudales baja y potencial de crecientes baja. También según el índice de circularidad de Miller, pues corresponde a una cuenca oval, que esta pues nos da que es una cuenca con producción sostenida de caudales moderados y potencial de creciente alto. También pues se tuvo claridad sobre todo las definiciones, cada una de las cosas relacionadas con las características morfométricas de esta cuenca. A pesar de que nos dice pues que es de potencial de crecientes baja, en un tiempo pues se hubo un taponamiento debido a falta de conciencia de las personas allí alrededor y produjo
un fenómeno natural, ¿sí? Que pues, hubo un tapamiento y produjo una avalancha.